Aquí tienes una historia que te atrapará desde el primer momento. Un misterio envuelto en lujo y silencio. Imagina una niña heredera de una vasta fortuna que vive en la más completa oscuridad, creída ciega por todos. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja y estuviera oculta a plena vista, esperando a que los ojos correctos la descubrieran? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Todos creían que la hija del multimillonario había nacido completamente ciega. Durante años nadie lo cuestionó, ni los médicos, ni el personal, ni siquiera su propio padre. Vivía en silencio, desconectada del mundo, escondida en una mansión llena de secretos. Pero todo cambió el día que contrataron a una nueva empleada. No era médica ni especialista, solo alguien que prestaba atención. Lo que notó durante su silencioso trabajo por la casa desentrañaría años de mentiras, desafiaría el pasado de una familia poderosa y sacaría a la luz una verdad que había estado enterrada desde el día en que nació la pequeña. Lo que comenzó como un trabajo se convirtió en una misión y lo que descubrió sorprendería a todos, especialmente al hombre que pensaba que había hecho todo lo posible para proteger a su única hija. Ricardo Valderrama era un hombre poderoso en el mundo del sector textil, conocido por acumular una fortuna a través de trabajo duro y decisiones sagaces, pero detrás de su éxito vivía una vida muy diferente en casa. Residía en una mansión grande y silenciosa, lejos de la metrópoli, donde vivía solo con su hija, Sofía. La casa era hermosa, con muebles caros, amplios ventanales de cristal y largos pasillos vacíos, pero se sentía fría y sin vida. Ricardo había perdido a su esposa en un accidente aéreo 5 años atrás, pocos días después del nacimiento de Sofía. Esa tragedia rompió algo dentro de él. Había elegido vivir lejos de todos los demás, no porque quisiera paz, sino porque ya no podía enfrentar al mundo. Toda su vida ahora giraba en torno a Sofía. Ella era la única persona que realmente le importaba y hacía todo lo posible por darle todo lo que necesitaba. Pero la condición de Sofía dificultaba las cosas. Desde su nacimiento, los médicos dijeron que era ciega. Ricardo se culpaba a sí mismo y sus días estaban llenos de rutinas silenciosas, tristeza y una constante preocupación por su futuro. A pesar de que la mansión estaba llena de todo tipo de lujos y herramientas destinadas a ayudarla, Sofía no parecía reaccionar mucho a nada. Ricardo había contratado terapeutas, tutores e incluso había traído especialistas de todo el mundo esperando que alguien pudiera llegar a ella. Pero nada cambió. Sofía rara vez hablaba, no jugaba, no se reía. La mayor parte de su tiempo lo pasaba sentada sola, a menudo junto a la gran ventana de la sala, sintiendo la brisa y escuchando sonidos lejanos. Sus ojos, aunque ciegos, siempre miraban al vacío, sin enfocarse en nada. Era como si viviera en su propio mundo, uno al que nadie más podía entrar. Ricardo a menudo se sentaba al otro lado de la habitación, observándola en silencio, sintiéndose impotente. Le leía, a veces le contaba historias, incluso ponía música, pero ella rara vez reaccionaba. Solo de vez en cuando inclinaba la cabeza o fruncía ligeramente el ceño, y esos pequeños gestos eran todo a lo que él podía aferrarse. Se preguntaba constantemente si ella sabía quién era él o si sentía algo en absoluto. A los 42 años, Ricardo parecía mayor de su edad. La tristeza le había pasado factura. Su barba se estaba volviendo gris y sus ojos se veían cansados la mayor parte del tiempo. Sus movimientos eran lentos, meditabundos, como alguien que siempre lleva un gran peso.
Se había distanciado de sus amigos, cancelado reuniones y delegado más responsabilidades de negocios a otros. No podía decidirse a dejar a Sofía por mucho tiempo. Cada mañana seguía una rutina estricta, ayudaba a Sofía a vestirse, preparaba el desayuno y la guiaba durante el día. Intentaba diferentes cosas para conectar con ella, texturas, olores, música, pero nada funcionaba. Tenía momentos de ira culpando al destino, a los médicos o a sí mismo. A menudo miraba a Sofía y susurraba disculpas, como si ella pudiera oír la culpa en su corazón. Incluso con todo su dinero y conocimiento, no podía arreglar lo que veía como el mayor fracaso de su vida, el dolor y el silencio de su hija. El personal de la mansión era reducido y discreto. Respetaban la privacidad de Ricardo y apenas interactuaban a menos que fuera necesario. La mayoría había trabajado allí durante años, viendo a Sofía crecer sin muchos cambios. Hablaban en voz baja entre ellos sobre ella, compartiendo historias sobre pequeñas cosas que notaban, como a veces tarareaba suavemente por la noche, o cómo buscaba el mismo peluche cada tarde. Pero para Ricardo esos momentos se sentían como pequeñas gotas en un pozo seco. Él quería más. Quería que hablara, que sonriera, que demostrara que estaba realmente presente. A veces se sentaba a su lado y simplemente hablaba, contándole sobre su día, sobre recuerdos de su madre o incluso describiendo cosas que sucedían afuera. Esperaba que algo de lo que dijera provocara una respuesta, pero Sofía permanecía mayormente en silencio, solo asintiendo o girando ligeramente la cabeza de vez en cuando. Ricardo se aferraba a esas señales esperando que significaran más de lo que parecían. La casa misma se había convertido en un símbolo de todo lo que Ricardo había perdido. Era lo suficientemente grande para una familia, pero solo 2 personas vivían allí. Cada habitación llevaba un recuerdo o una pizca de esperanza que nunca llegó del todo. El cuarto de bebé nunca había cambiado. Todavía estaba decorado como su esposa lo había diseñado antes de que naciera Sofía. Colores suaves, patrones de animales, una mecedora cerca de la cuna. Ricardo nunca lo había tocado después del accidente. A veces se quedaba allí un rato aferrándose a recuerdos que no podía soltar. Sofía nunca mostró interés en la habitación. No exploraba, no hacía preguntas, ni siquiera parecía entender lo que era. Ricardo había aceptado esta vida extraña y silenciosa, pero en el fondo todavía creía que algo podría cambiar. Leía cada nuevo estudio sobre desarrollo infantil. Hablaba con nuevos médicos y probaba nuevas técnicas, pero cada intento terminaba en decepción. Aún así, se negaba a rendirse por completo, y así los días continuaron, lentos, pesados y mayormente silenciosos. Ricardo seguía comprometido con Sofía, aunque apenas dormía y rara vez sentía paz. Todavía guiaba su mano durante las comidas, la sostenía suavemente mientras caminaban por el jardín y le susurraba cuentos para dormir con una voz llena de dolor y amor. Sofía permanecía en silencio, su rostro mostrando poca expresión, su mirada siempre vacía y distante. Sin embargo, de vez en cuando apoyaba la cabeza contra su pecho solo por unos segundos. Esos pequeños momentos le daban a Ricardo la fuerza para seguir adelante. No sabía qué le deparaba el futuro, pero había hecho la promesa de protegerla sin importar qué. En esa solitaria mansión llena de sombras del pasado, Ricardo Valderrama vivía cada día por la niña silenciosa que nunca pedía nada. Su hija Sofía, que todavía se sentaba en silencio, siempre con la misma mirada, vacía. Isabel Reyes tenía 27 años y recientemente había pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida. Había perdido a su hija recién nacida pocas semanas después del parto. Los médicos no pudieron explicar exactamente qué salió mal.
y los días posteriores a la pérdida estuvieron llenos de confusión, tristeza y silencio. Isabel vivía en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. No tenía pareja ni familia cerca y trabajaba cuando podía para cubrir sus facturas. Vio el trabajo de limpieza en la Mansión Valderrama en un anuncio de periódico, mientras estaba sentada en una sala de espera abarrotada. Solicitó el puesto sin pensar demasiado. Parte de ella solo quería estar en un lugar nuevo, lejos del dolor que permanecía dentro de su apartamento. La mansión era tranquila y oculta, con grandes portones y largos caminos de entrada. Cuando Isabel llegó para la entrevista, se sintió nerviosa, pero concentrada. No vestía elegante, solo limpia y ordenada. Ricardo Valderrama abrió la puerta a él mismo, lo que la sorprendió. Parecía serio, cansado y observador, pero no antipático. Ricardo había entrevistado a varias personas para el trabajo de limpieza antes. La mayoría tenía excelentes referencias y experiencia profesional, pero algo siempre le parecía mal. O eran demasiado habladoras, demasiado frías, o se sentían incómodas cerca de Sofía. Cuando Isabel entró, notó su postura tranquila y sus ojos serenos. No intentaba impresionarlo y no hablaba más de lo necesario. Había algo inusual en su presencia. No se inmutó por el silencio de la casa. Miró a su alrededor con respeto, no con curiosidad, sino con una silenciosa comprensión. Durante la entrevista, Ricardo le preguntó sobre su experiencia, y ella respondió con claridad, aunque brevemente. Él notó la forma en que hablaba, directa y sencilla, pero con cierta suavidad. En un momento dado hizo una pausa y dijo que recientemente había perdido a un hijo. No dio detalles. Ricardo asintió sin preguntar nada más, pero esa única frase le hizo mirarla de manera diferente. Vio algo en su rostro, una mezcla de dolor y fortaleza. No intentaba ocultar ninguna de las dos. El primer día de Isabel comenzó temprano. Uno de los miembros del personal le dio un breve recorrido por la casa y le explicó el horario de limpieza. Ricardo fue distante, pero educado. La mansión era grande, con muchas habitaciones que no se usaban a menudo. Isabel se centró en su trabajo, moviéndose de una habitación a otra sin hacer ruido. Hacia el mediodía le dijeron que podía tomar un breve descanso en la cocina. Fue entonces cuando vio a Sofía por primera vez. La niña estaba sentada en silencio, cerca de una ventana, sosteniendo un pequeño peluche suave. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, y su rostro parecía distante, casi inexpresivo. Isabel se quedó en la puerta de la cocina por un momento, observando en silencio. Nunca había visto a un niño tan quieto. Había algo en Sofía que la conmovió al instante. No solo el hecho de que fuera ciega, sino la forma en que parecía desconectada de todo a su alrededor. Isabel no habló, simplemente se sentó en silencio al otro lado de la habitación y tomó su descanso. Incluso sin palabras, sintió que algo era diferente en esa niña. No era solo ceguera, era soledad. Durante los días siguientes, Isabel continuó su trabajo con cuidado. No intentó forzar ninguna conversación ni hacer preguntas innecesarias. Limpiaba, organizaba y seguía las instrucciones que le daban. Pero comenzó a notar pequeños detalles sobre Sofía. La niña rara vez respondía a los sonidos, pero a veces se detenía y giraba ligeramente la cabeza cuando Isabel entraba en la habitación. Una vez, mientras limpiaba los estantes, a Isabel se le cayó un paño. El suave golpe hizo que Sofía se sobresaltara un poco. Isabel se disculpó en voz baja, aunque sabía que Sofía no podía verla. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que Sofía respondía más a los movimientos tranquilos y constantes y a las voces suaves. También notó que el personal mantenía su distancia de Sofía, haciendo todo lo posible por no molestarla. Isabel, sin embargo, se sintió atraída hacia la niña de una manera que no podía explicar del todo.
No veía a Sofía como rota o extraña. Veía a una niña que necesitaba más que cuidados, necesitaba conexión. E Isabel, llevando el peso de su propia pérdida, comenzó a sentir un silencioso sentido de propósito. Una tarde, mientras Isabel doblaba sábanas en el pasillo cerca de la habitación de Sofía, escuchó un pequeño sonido. Era un zumbido bajo, casi como un susurro. Curiosa, se detuvo y escuchó. Era Sofía. Estaba sentada en el suelo, no lejos de su puerta, tarareando una melodía sin una melodía clara. Isabel no interrumpió. Simplemente se sentó cerca continuando con su tarea. Después de unos minutos, Sofía dejó de tararear. Luego, lentamente gateó hacia el pasillo, sus pequeñas manos buscando la pared. Isabel se levantó en silencio y le ofreció la mano sin decir nada. La mano de Sofía se detuvo en el aire y se cernió cerca de la de Isabel. Luego, con cuidado, Sofía tocó los dedos de Isabel. Ese momento, aunque breve, se sintió increíblemente importante. Isabel no habló ni lloró, solo dejó que Sofía le sostuviera la mano por un momento. Ese contacto silencioso le dijo más que cualquier palabra, significaba confianza o al menos curiosidad. A partir de ese momento, Isabel se aseguró de pasar más a menudo por donde estaba Sofía, no para molestarla, sino solo para estar presente. Ricardo notó el cambio. Aunque Isabel no dijo nada, vio que Sofía comenzó a moverse un poco más durante el día. Ya no pasaba todo su tiempo cerca de la ventana. A veces se sentaba en el pasillo o cerca de la cocina, donde se podía ver a Isabel trabajando. Ricardo le preguntó a Isabel una noche cómo iban las cosas. Ella respondió honestamente diciendo que Sofía le recordaba a alguien que perdió, pero que no quería reemplazar a nadie. Solo quería ayudar. Ricardo no respondió de inmediato. La miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. No era alguien que confiara fácilmente, pero podía decir que Isabel no estaba fingiendo. No había lástima en sus acciones, solo atención silenciosa y cuidado genuino. Esa noche, después de que Isabel se había ido a su habitación, Ricardo se quedó fuera de la puerta de Sofía por un rato. Observó a su hija dormir y notó un ligero cambio en su respiración, más profunda, más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, algo había cambiado en la casa. La llegada de Isabel no había arreglado nada, pero había comenzado algo nuevo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo, y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Isabel estaba limpiando los estantes en la habitación de Sofía, tomándose su tiempo y trabajando en silencio. Siempre intentaba no molestar a la niña, especialmente cuando Sofía estaba sentada en su rincón habitual, sosteniendo el mismo oso de peluche gastado. Isabel había aprendido que Sofía prefería el silencio, o al menos un entorno tranquilo. Pero ese día, mientras se estiraba para limpiar detrás de un baúl de madera, se detuvo de repente. Escuchó algo suave, casi como un susurro. Al principio pensó que lo había imaginado. Se giró ligeramente y miró a Sofía. La pequeña niña movía suavemente los labios, murmurando algo mientras abrazaba fuertemente el oso de peluche contra su pecho. Isabel se inclinó lo suficiente para escuchar. La voz de Sofía era lenta y apenas audible, pero era real. No solo estaba haciendo sonidos, estaba hablando, aunque las palabras no eran claras. Isabel se mantuvo en silencio, no queriendo interrumpir. Sus ojos se enfocaron en el rostro de Sofía y algo en su expresión llamó la atención de Isabel. Había emoción. Allí, la niña no estaba simplemente ciega y desconectada. Había más sucediendo bajo la superficie. Isabel retrocedió lentamente
y se sentó en el pequeño sillón cerca del tocador. Desde ese ángulo podía observar a Sofía sin ponerla nerviosa. Mientras Sofía continuaba susurrando suavemente, Isabel notó algo extraño. La cabeza de Sofía se movía ligeramente cada vez que había un sonido, un crujido en el suelo, el movimiento de una cortina, el zumbido distante de una aspiradora. Sofía reaccionaba a todo ello con movimientos sutiles y precisos. Sus oídos estaban tan afinados que parecía que podía mapear toda la habitación solo escuchando. Isabel observó en silencio, tratando de no sacar conclusiones precipitadas, pero las reacciones de la niña parecían casi demasiado agudas para alguien que nunca había visto. Isabel se levantó lentamente y caminó sobre la alfombra. La cabeza de Sofía se giró en su dirección antes de que ella llegara al centro de la habitación. La niña no habló, pero claramente sintió el movimiento. Isabel colocó un juguete en el suelo y lo empujó suavemente. El cuerpo de Sofía se movió de nuevo, esta vez hacia el lugar exacto de donde provenía el sonido. Isabel comenzó a probar cosas suavemente. Abrió un cajón pequeño y luego lo cerró lentamente. Dio un paso ligero y luego golpeó su zapato. Cada vez Sofía reaccionaba. Era pequeño, a veces solo un tic de la cabeza o una inclinación de la barbilla, pero siempre era preciso. Isabel comenzó a preguntarse si Sofía usaba solo su oído o si había algo más. Decidió probar algunos juguetes. Algunos tenían botones de sonido, otros tenían texturas, pero un juguete que recogió tenía luces intermitentes. Lo encendió y lo apuntó hacia la pared por accidente. Sofía no respondió. Eso tenía sentido, pensó Isabel. Era ciega después de todo. Pero luego Isabel sacó su teléfono para ver la hora y accidentalmente encendió la linterna. El haz de luz cruzó frente a la cara de Sofía por solo un segundo. En ese instante, Isabel creyó ver un movimiento. Los párpados de Sofía se movieron. Sus pupilas se desplazaron ligeramente. Fue rápido y débil, pero sucedió. El corazón de Isabel dio un vuelco y se quedó quieta observando de cerca, sin estar segura de lo que acababa de ver. Isabel apagó la linterna y esperó un momento. Luego la encendió de nuevo y movió suavemente su teléfono de lado a lado frente a la cara de Sofía. La niña no movió la cabeza, pero sus ojos parpadearon de nuevo, como si estuvieran tratando de seguir algo. No era fuerte ni enfocado, pero estaba allí. Algún tipo de reacción. Isabel se acercó un poco más y repitió el movimiento. La expresión de Sofía no cambió, pero sus ojos se movieron ligeramente de nuevo, siguiendo la trayectoria de la luz solo por un segundo. Isabel retrocedió y se sentó confundida y sorprendida. ¿Podría Sofía realmente ver algo? Incluso solo una pequeña cantidad de luz. No era doctora, pero esto no parecía la respuesta de alguien completamente ciego. No tenía sentido. Los médicos habían dicho que Sofía era completamente ciega de nacimiento. Isabel pensó intensamente. Tal vez fue un reflejo, tal vez fue solo una casualidad, pero había estado cerca de Sofía, lo suficiente como para saber la diferencia entre casualidad y reacción. Y esto se sentía real. Un escalofrío repentino recorrió el cuerpo de Isabel. Miró a Sofía, que ahora estaba sentada en silencio de nuevo, frotando suavemente los dedos sobre la oreja del oso. La niña parecía tranquila e inconsciente de lo que acababa de pasar. Isabel no sabía qué hacer. ¿Debería decírselo a Ricardo de inmediato? ¿Debería esperar y volver a intentarlo más tarde para estar segura? Muchos pensamientos pasaron por su mente. No quería dar falsas esperanzas a nadie, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que vio. No era solo un sentimiento, era movimiento, reacción, algo que no había sucedido antes. Isabel apagó su linterna y guardó el teléfono en su bolsillo. Se sentó en silencio y solo observó a Sofía por unos minutos más. La pequeña niña,
comenzó a susurrar de nuevo, sosteniendo su oso cerca, sus labios moviéndose lentamente. Isabel se quedó allí, quieta y en silencio, sintiendo una extraña mezcla de miedo, curiosidad y algo más: esperanza. Por primera vez sentía que algo nuevo podría ser posible, algo que nadie había esperado. A medida que la habitación se volvía más silenciosa, Isabel terminó de limpiar el último rincón cerca de la estantería de Sofía. Su mente todavía estaba acelerada, tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. Miró a Sofía una vez más antes de salir de la habitación. La niña ahora estaba sentada en la misma posición, sosteniendo el oso de peluche y susurrando suavemente para sí misma. Isabel la observó un momento más, congelada en sus pensamientos. No quería asumir nada todavía, pero algo había cambiado ese día, algo importante. Ya fuera luz, movimiento o solo una reacción, fue suficiente para que Isabel se detuviera y sintiera una chispa de posibilidad. Cerró suavemente la puerta detrás de ella y caminó por el pasillo, planeando sus próximos pasos. Tal vez lo intentaría de nuevo mañana con otra luz. Tal vez hablaría con Ricardo con cuidado, sin causar alarma, pero por ahora se lo guardó para sí misma. De vuelta en la habitación de Sofía, la niña se sentó quieta, abrazando a su oso y susurrando palabras que solo ella podía oír, mientras Isabel se aferraba al momento que acababa de pasar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo, y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Isabel no podía quitarse de la cabeza el momento con la linterna. Había visto los ojos de Sofía moverse, no una, sino 2 veces. Los movimientos eran leves, pero estaban allí. No coincidía con lo que le habían dicho sobre la condición de Sofía. Se suponía que la niña era completamente ciega desde su nacimiento. Eso es lo que los médicos habían dicho. Eso es lo que Ricardo creía. Pero Isabel había visto algo diferente y ahora necesitaba saber más. A la mañana siguiente, después de terminar sus tareas habituales, regresó a la habitación de Sofía, mientras la niña estaba sentada en su lugar habitual, en la suave alfombra cerca de la ventana. Isabel actuó de manera casual, limpiando los estantes cercanos, doblando una manta, moviéndose como cualquier otro día. Luego, sin hacer ruido, abrió lentamente la ventana solo un poco. Una brisa entró en la habitación. Nada fuerte, solo un ligero cambio en el aire y en el brillo. Sofía giró la cabeza ligeramente en esa dirección, no bruscamente, pero definitivamente. Isabel se quedó quieta. Eso no fue un sonido, eso no fue un toque, fue una reacción a la luz o algo parecido. Más tarde ese día, Isabel intentó otro pequeño experimento. Esperó hasta que Sofía estuviera sentada tranquilamente en el pasillo, sosteniendo su oso de peluche como de costumbre. Isabel tomó su teléfono de nuevo y encendió la linterna, fingiendo estar arreglando algo cerca de un gabinete. Luego, movió lentamente la mano de un lado a otro entre la luz y la cara de Sofía, proyectando sombras claras. Hizo esto varias veces, asegurándose de no hacer ningún ruido ni movimiento brusco. Sofía no reaccionó de inmediato, pero después de unos segundos, sus ojos siguieron una de las sombras. Fue un movimiento pequeño, casi como un reflejo. Isabel lo repitió con cuidado, más lento esta vez. De nuevo. La mirada de Sofía se desvió apenas, pero lo hizo. El corazón de Isabel comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una coincidencia. Había una conexión entre los ojos de Sofía y los cambios de luz. No era una visión enfocada, pero tampoco era nada.
Isabel se sentó al otro lado del pasillo después y anotó todo lo que había visto. Quería llevar un registro de cada prueba, cada reacción. Los siguientes días estuvieron llenos de más experimentos silenciosos. Isabel nunca habló con nadie sobre lo que estaba haciendo. No quería alarmar a Ricardo ni hacerle pensar que estaba cruzando límites, pero en el fondo creía que algo no estaba bien. Continuó probando las respuestas de Sofía con cuidado, con destellos de luz, movimientos rápidos, cambios en el brillo, y Sofía seguía reaccionando un poco cada vez. Estas reacciones no eran fuertes, ni consistentes, pero seguían ocurriendo. Eso fue suficiente para convencer a Isabel de que no lo estaba imaginando. Una tarde, mientras ordenaba los gabinetes del baño, Isabel notó una caja de madera colocada detrás de unas toallas. Curiosa, la sacó. Dentro había varios frascos pequeños de gotas para los ojos. Las etiquetas estaban parcialmente despegadas, pero pudo leer el nombre del médico, un nombre antiguo que ya no le resultaba familiar. Cada frasco tenía fechas que se remontaban a varios años. No había instrucciones claras ni motivo indicado, solo la dosis. Claramente se habían usado durante mucho tiempo, quizás a diario. Isabel revisó las fechas de nuevo. Algo no se sentía bien. Tomó uno de los frascos y lo miró de cerca. No se parecía a las gotas habituales para alergias o sequedad que había visto antes. Había términos científicos que no reconocía. Buscó el nombre del medicamento discretamente en su teléfono cuando no había nadie cerca, y lo que encontró le revolvió el estómago. El compuesto se usaba en tratamientos que reducían la presión ocular, pero también se había informado en casos raros que afectaba la respuesta de la pupila e incluso la sensibilidad a la luz si se usaba a largo plazo, especialmente en niños. No había información sobre por qué Sofía las había estado usando o si siquiera las necesitaba. Isabel comenzó a preguntarse si alguien había cometido un error, o peor aún, si Sofía había sido mal diagnosticada. ¿Podrían las gotas haber estado bloqueando parte de su visión natural todo este tiempo? Isabel aún no podía responder a eso, pero sabía una cosa con certeza: esto no era normal. Volvió a colocar los frascos exactamente donde los encontró y tomó nota de todo lo que vio. Su preocupación crecía al igual que sus preguntas. Esa noche, Isabel yacía en la cama pensando qué hacer. No quería acusar a nadie de nada. Tal vez había una razón médica real para las gotas para los ojos. Tal vez el médico tenía un plan. Pero si Sofía realmente podía ver la luz o las sombras, aunque fuera ligeramente, alguien necesitaba saberlo. Isabel pensó en decírselo a Ricardo, pero dudó. Él era cuidadoso y protector. Confiaba en los médicos anteriores y creía en el diagnóstico de Sofía. Plantear esto sin pruebas podría causar tensión. Aún así, mantenerlo en secreto tampoco se sentía bien. Sofía merecía ser entendida. Merecía una oportunidad real. Isabel se sentía más responsable por ella ahora, más conectada con su progreso y su verdad. Decidió que continuaría sus observaciones por unos días más, manteniendo notas detalladas. Luego decidiría cómo abordar a Ricardo, pero en su corazón ya lo sabía. Algo se había pasado por alto, algo importante. Las reacciones de Sofía no eran aleatorias, eran pistas, e Isabel tenía que seguir siguiéndolas sin importar cuán complicadas se volvieran las cosas. En los días siguientes, Isabel continuó comportándose normalmente con Ricardo y el personal, pero su atención se mantuvo centrada en Sofía. Observó cuidadosamente cada momento en que la niña reaccionaba a la luz o al movimiento. Repitió sus pruebas silenciosas, cambiando solo una cosa a la vez, tal como había leído en un artículo sobre observaciones de comportamiento. Cada vez que Sofía mostraba incluso una ligera respuesta, Isabel lo anotaba. Probó diferentes momentos del día, diferentes habitaciones y diversas fuentes de luz,
y casi cada vez Sofía respondió apenas, pero claramente. Isabel también siguió vigilando el gabinete donde se guardaban las gotas para los ojos. Cada mañana uno de los miembros más antiguos del personal las llevaba a la habitación de Sofía y le daba las gotas sin mucha explicación. Isabel tomó nota de la rutina. Sofía no se resistía. Estaba acostumbrada, pero Isabel no podía ignorar la creciente sospecha. Si estas gotas eran parte del problema, debían ser cuestionadas. Todavía no sabía cómo planteárselo a Ricardo, pero la idea de que algo había estado oculto a plena vista todo el tiempo era ahora imposible de ignorar. Se había activado una alarma silenciosa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Isabel había esperado lo suficiente. Después de días de pruebas, silenciosas y notas, y después de observar a Sofía reaccionar a diferentes tipos de luz y movimiento, se sintió lista para un último paso. La duda silenciosa que había comenzado como un pensamiento pasajero, ahora se había convertido en algo más grande, una necesidad innegable de saber la verdad. Esperó hasta que la casa estuvo tranquila y en calma. El personal había terminado sus tareas y Ricardo se había ido a su oficina por la noche. Isabel encontró a Sofía sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de su habitación, meciendo suavemente a su oso de peluche. La niña parecía relajada, su habitual expresión en blanco en su rostro. Isabel se sentó frente a ella y sacó suavemente una pequeña linterna de su bolsillo. Miró a Sofía con cuidado, asegurándose de no asustarla. «Sofía», dijo suavemente, «voy a encender una pequeña luz. Dime si sientes algo, ¿de acuerdo?» Sofía no respondió, pero se quedó quieta. Lenta y suavemente, Isabel levantó la linterna y la apuntó directamente a los ojos de Sofía, su corazón latiendo con miedo y esperanza al mismo tiempo. Durante unos segundos no pasó nada. Los ojos de Sofía permanecieron abiertos, inmóviles, y Isabel pensó que tal vez había sido un error. Pero entonces, de la nada, Sofía parpadeó. Fue lento, casi como si estuviera confundida por algo. Luego parpadeó de nuevo, esta vez más rápido, como reaccionando al brillo. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Mantuvo la luz fija y se inclinó un poco hacia adelante. «Sofía, ¿puedes sentir eso?», susurró. La habitación estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de su respiración. Sofía inclinó la cabeza, sus cejas frunciéndose un poco. Luego, con la voz más pequeña y frágil, dijo algo para lo que Isabel no estaba preparada. «Creo que vi una luz, mami». Las palabras fueron entrecortadas y temblorosas, como si no estuviera segura de decirlas bien. Isabel se quedó helada. No podía creer lo que acababa de oír. No era solo que Sofía pudiera ver algo, era la palabra mami. Sofía nunca había llamado a nadie así antes, ni una sola vez. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas inmediatamente. Esa sola palabra rompió algo dentro de Isabel. Todo el peso que había estado cargando desde la pérdida de su propio bebé volvió de golpe, pero ahora mezclado con algo nuevo. Propósito. Sofía se había comunicado de la única manera que sabía. Ya no era solo una prueba, no era solo luz o sombras, era una conexión. Isabel había respondido no solo a lo que vio, sino a lo que sintió en ese momento. Isabel no sabía si Sofía la había confundido con su verdadera madre o si la palabra simplemente había salido por accidente, pero no importaba. Isabel se inclinó hacia adelante y colocó suavemente su mano en el hombro de Sofía. «Estoy aquí», dijo con la voz temblorosa. «Estás a salvo». Sofía no se apartó. Se quedó quieta.
Luego se inclinó lentamente hacia adelante hasta que su cabeza descansó ligeramente contra el pecho de Isabel. Fue un gesto pequeño, pero para Isabel significó todo. No fue solo una prueba que había funcionado, fue el comienzo de algo completamente nuevo, algo poderoso y real. Isabel se quedó así durante varios minutos, sosteniendo a Sofía sin decir nada más. No quería romper el momento. La niña pequeña, que había estado silenciosa, quieta y sin respuesta durante tanto tiempo, acababa de hablar suavemente, con incertidumbre, pero claramente. Y no fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. Había emoción en su voz, una especie de confusión, mezclada con esperanza, como si estuviera buscando algo que no entendía del todo. Isabel podía sentir su propio corazón acelerarse mientras sus brazos se envolvían suavemente a Sofía. En su mente, 100 preguntas comenzaron a correr. ¿Qué significaba esto? ¿Cuánto podía ver realmente Sofía? ¿Cuánto tiempo había estado sintiendo estas cosas, pero sin expresarlas? ¿Y qué hay de las gotas para los ojos? Isabel no tenía todas las respuestas, pero tenía algo aún más fuerte, una decisión. A partir de 1900, ese momento, supo que su papel no era solo limpiar y cuidar la casa, era proteger a Sofía, sin importar qué. Lo que sea que estuviera pasando en esta casa, ya no podía ignorarlo. Cuando Sofía finalmente se apartó, parecía más tranquila, aunque su rostro todavía tenía esa mirada lejana. Isabel se secó los ojos y sonrió suavemente. «Eres muy valiente», susurró. Sofía no dijo nada más, pero parecía más consciente, más presente que antes. Isabel apagó cuidadosamente la linterna y la guardó en su bolsillo. Sus manos todavía temblaban. Sabía que esto no era algo que pudiera explicarle fácilmente a Ricardo, no sin que él hiciera muchas preguntas, pero también sabía que algo importante acababa de suceder, algo que no podía ser ignorado u olvidado. Isabel había venido a esta casa esperando trabajo, tratando de escapar de su propio dolor, pero ahora había encontrado un nuevo propósito, una razón para quedarse. Sofía no era solo una niña tranquila con una condición médica, era una niña tratando de conectarse, tratando de entender un mundo que aún no había experimentado por completo. Isabel se dio cuenta de que a partir de este momento, su trabajo sería mucho más que solo las tareas del hogar. Tenía que proteger esa conexión, tenía que proteger a Sofía. Mientras Isabel se levantaba, besó suavemente la parte superior de la cabeza de Sofía y la ayudó a acostarse para descansar. La niña sostuvo su oso de peluche cerca de nuevo, pero se quedó en silencio. Isabel la arropó con la manta y se sentó a su lado durante unos minutos, solo observando. Su mente estaba llena de pensamientos, pero su corazón ya había tomado la decisión. Lo que sea que hubiera causado la ceguera de Sofía y cualquiera que fuera la verdad detrás de esas gotas para los ojos o los años de silencio, Isabel iba a averiguarlo, pero lo haría con cuidado, paso a paso. Por ahora Sofía había hablado y eso significaba todo. Había susurrado una verdad en forma de una frase tan simple y sin embargo tan profunda. «Creo que vi una luz, mami». Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no se trataba solo de medicina o diagnóstico, se trataba de confianza, seguridad y algo parecido al amor. Mientras Isabel apagaba las luces y salía de la habitación, llevaba esa frase en su pecho como una promesa. Protegería a Sofía a toda costa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video. Si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más vídeos en este estilo, y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Isabel estaba en la habitación de Sofía, arrodillada junto a la pequeña alfombra, sosteniendo la linterna de nuevo.
Sabía que se arriesgaba mucho al hacer esto, pero después de lo que había sucedido, el parpadeo, la frase susurrada, la palabra mami, no podía simplemente detenerse. Necesitaba estar segura. Así que apuntó la luz suavemente hacia los ojos de Sofía, moviéndola lentamente para ver si habría otra reacción. Sofía parpadeó de nuevo, justo como antes, y giró la cabeza ligeramente, como si siguiera el brillo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera hablar, una voz fuerte vino del pasillo. «¿Qué estás haciendo?» Era Ricardo. Entró en la habitación rápidamente, su rostro rojo de ira y confusión. «¿Qué es eso en tu mano?», gritó. Isabel se quedó helada tratando de explicar, pero Ricardo le arrebató la linterna y la miró con incredulidad. «¿Estás experimentando con mi hija?», preguntó duramente. Antes de que Isabel pudiera defenderse, Sofía se levantó de repente y por primera vez en su vida corrió directamente hacia alguien. Corrió hacia Isabel. Sofía rodeó la cintura de Isabel con sus brazos y se aferró con fuerza. Su pequeño cuerpo temblaba y no dijo nada al principio. Ricardo estaba completamente atónito. Nunca había visto a su hija moverse así. Nunca la había visto caminar con propósito y mucho menos correr. «Sofía», dijo, inseguro de lo que estaba sucediendo. La niña se quedó en silencio por un momento, todavía abrazando a Isabel. Luego, con una voz pequeña y temblorosa, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Vi una luz». Ricardo parpadeó completamente confundido. «¿Qué dijiste?», preguntó. Sofía giró la cabeza ligeramente hacia su voz y lo repitió. «Vi una luz». Isabel permaneció en silencio, dejando que el momento hablara por sí mismo. Ricardo los miró a ambos abrumado. Durante años había creído que su hija era ciega sin cuestionarlo, pero ahora estaba hablando, reaccionando y buscando a alguien. No podía ignorarlo. Lentamente, sin decir mucho más, asintió y habló en voz baja. «Que dejen de darle las gotas para los ojos, al menos por ahora». Isabel simplemente asintió, su corazón latiendo con alivio. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios silenciosos. Isabel dejó de darle a Sofía las gotas exactamente como Ricardo lo permitió. El primer día pasó sin nada notable, pero al segundo algo comenzó a cambiar. Sofía empezó a responder a la luz con más frecuencia, especialmente a la luz del sol. Isabel abrió las cortinas durante la mañana y Sofía giró la cabeza hacia la ventana brillante. No fue solo un movimiento al azar. Hizo una pausa y mantuvo su rostro en esa dirección durante varios minutos, casi como si disfrutara de la luz. Ricardo se quedó en silencio en la puerta esa mañana, observando con una mezcla de duda y esperanza. Más tarde esa tarde, Isabel se sentó con Sofía usando tarjetas simples, solo grandes tarjetas blancas con formas negras, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Lentamente levantó cada una. Al principio Sofía no hizo nada, pero luego, después de una larga pausa, levantó la mano y señaló el círculo. Isabel jadeó en voz baja. Ricardo, observando desde atrás, se acercó. «¿Viste eso?», susurró. Isabel asintió. Fue pequeño, pero significó algo enorme. Significaba que finalmente iban en la dirección correcta. Cada día traía algo nuevo. El progreso era lento, pero constante. Isabel se mantuvo consistente, trabajando pacientemente con Sofía a través de pequeños juegos y tareas visuales simples. Sofía reaccionaba más a menudo ahora no solo a las luces, sino a los objetos. Una tarde Isabel colocó 3 juguetes frente a ella: una pelota blanda, un coche de juguete y un pato de plástico. Sin decir nada, empujó suavemente el pato y Sofía sonrió. Luego lo señaló. Ricardo estaba cerca y por unos segundos no dijo nada, solo observó, sus ojos llenos de sorpresa. «Está eligiendo», dijo en voz baja. Isabel asintió de nuevo. «Sí, está viendo».
Esa noche Sofía se sentó con Isabel junto a la ventana y en lugar de simplemente mirar al vacío, comenzó a hacer pequeñas preguntas. ¿Qué color es ese?, preguntó señalando una manta. Los sorprendió a ambos. Isabel respondió suavemente y Sofía volvió a preguntar sobre otras cosas. Ricardo se paró cerca de la puerta de Minusit, nuevo sin decir una palabra. Para un hombre que había vivido con desesperanza durante años, la repentina chispa de progreso lo dejó sin palabras. Comenzó a creer de nuevo. Una mañana, mientras la luz del sol llenaba el pasillo, Sofía caminó hacia el brillo sin ayuda. No tropezó ni dudó. Se movió con confianza silenciosa, extendiendo la mano hacia la luz que entraba por la ventana. Isabel la siguió lentamente sin interrumpir. Ricardo había estado en su oficina, pero salió cuando escuchó pasos. Se detuvo cuando vio a Sofía de pie en la luz, una mano en el cristal, la otra sosteniendo su oso de peluche. «Ya no tiene miedo», dijo Isabel suavemente. Ricardo no respondió. Se sentó cerca, su rostro pálido. «No sé cómo lo pasamos por alto en todos estos años», dijo. Finalmente. Isabel se mantuvo en silencio. No había una respuesta fácil. Tal vez fue el diagnóstico equivocado. Tal vez fue la medicina, o tal vez nadie había prestado la suficiente atención. Pero ahora nada de eso importaba. Lo que importaba era el progreso de Sofía. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes. Sus ojos comenzaron a mirar hacia los rostros y a veces, en momentos de tranquilidad, extendía la mano y tocaba la cara de Isabel como si estuviera tratando de memorizar sus rasgos. Para el final de la semana, la atmósfera en la mansión había cambiado por completo. Ya no era silenciosa y pesada, se sentía más ligera, más viva. Sofía ahora respondía a los colores, las formas, incluso a gestos simples. Sonreía más. Se reía suavemente cuando Isabel le hacía cosquillas o le contaba historias tontas. Había dejado de susurrar tanto para sí misma y en su lugar comenzó a hacer preguntas en voz alta. Ricardo, aunque todavía distante a veces, comenzó a sentarse con ellas durante estos momentos. Ya no observaba desde la distancia. Empezó a participar, mostrándole a Sofía viejos álbumes de fotos familiares y preguntándole si podía distinguir algo. Una tarde, Sofía entrecerró los ojos ante una foto de su madre y preguntó, «¿Quién es esa señora del vestido rojo?». Ricardo lloró en silencio, no de dolor, sino por la conmoción de escuchar a su hija notar algo visual, algo real. Isabel se sentó a su lado, sosteniendo en silencio la mano de Sofía. El viaje no había terminado. Todavía había preguntas y dudas, pero una cosa era cierta. Sofía estaba cambiando. Y todo comenzó el día que dijo, «Vi una luz». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Las mejoras de Sofía habían sido reales, no eran su imaginación y no ocurrieron por casualidad. Todo había cambiado en el momento en que dejaron de usar las gotas para los ojos. Eso no podía ser ignorado. Necesitaba respuestas, respuestas reales. Así que una noche, después de que Sofía se durmiera, Isabel tomó uno de los pequeños frascos de vidrio del gabinete donde se guardaban las gotas. Lo colocó en una bolsa de plástico y lo escondió cuidadosamente en su bolso. A la mañana siguiente, mientras Ricardo todavía estaba en una llamada, Isabel salió por unas horas. Condujo a una ciudad cercana donde había quedado con alguien de su pasado. Su nombre era Mariana, una vieja amiga de la escuela de enfermería que ahora hacía su residencia en oftalmología. No habían hablado en años, pero cuando Isabel le explicó brevemente lo que estaba pasando, Mariana aceptó ayudar.
Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del hospital. Isabel le entregó el frasco explicando todo lo que había sucedido con Sofía. Mariana prometió hacer las pruebas rápidamente. Unos días después, Isabel recibió una llamada. Era Mariana y su voz era tensa. «Necesitas venir», dijo. Isabel condujo directamente al hospital con el estómago apretado todo el tiempo. Cuando llegó, Mariana la llevó a una oficina tranquila y cerró la puerta. Sostenía el frasco de gotas en su mano y señaló un informe de laboratorio impreso sobre la mesa. «Estas no son gotas para los ojos normales», comenzó. «Hay un compuesto aquí, ciclopentolato, pero en dosis extremadamente altas. Este químico causa contracción de la pupila e inhibe la respuesta a la luz. En dosis normales se usa para tratar ciertas condiciones oculares, pero esta fórmula es diferente. Es agresiva. El uso prolongado, especialmente en niños, podría fácilmente causar pérdida temporal de la visión o incluso convencer a alguien de que es ciego». Isabel miró el informe, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás diciendo que las gotas la dejaron ciega?» Mariana asintió. «Sí, y si nunca fue completamente ciega para empezar, estas gotas habrían borrado la poca vista que tenía». Isabel se sintió mal, se cubrió la boca y se sentó atónita. Isabel le preguntó a Mariana si este tipo de cosas podría suceder por error. Tal vez alguien había mezclado recetas o usado un tratamiento obsoleto, pero Mariana negó con la cabeza. «No, esto no es un error. Esta fórmula fue intencional. Alguien la diseñó para restringir la visión». Isabel miró el informe de nuevo y se congeló cuando vio el nombre impreso en la esquina del documento. «Recetado por el doctor Mateo Vargas». Sus ojos se abrieron de par en par. Ese era el médico de Sofía. La había tratado desde que nació. Isabel recordó el nombre de las etiquetas de los viejos registros y frascos de medicamentos de Sofía. No podía creerlo. «¿Cómo es que esto está permitido?», preguntó. Mariana frunció el ceño. «He oído hablar de él. Hace unos años hubo rumores sobre demandas por negligencia médica presentadas en su contra en varios estados. Pensé que había dejado de ejercer». Isabel se sintió mareada. Si este hombre había recetado a sabiendas medicamentos que dejaron ciega a Sofía o la mantuvieron así, entonces se había hecho algo horrible. Agradeció a Mariana, tomó el informe y salió del hospital. De camino de regreso a la mansión, sus manos temblaban en el volante. Esa noche, Isabel se sentó con Ricardo en su oficina, colocó el informe del laboratorio frente a él y esperó mientras lo leía. Su expresión cambió lentamente de confusión a incredulidad y luego a algo más oscuro. Cuando vio el nombre del doctor Mateo Vargas en negrita, se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana en silencio durante un largo rato. «Esto no puede ser real», dijo finalmente. Él trató a Sofía desde que era una recién nacida. Dijo que no tenía respuesta retinal, que su nervio óptico estaba subdesarrollado. Me convenció de que nunca vería nada. Isabel se mantuvo tranquila, explicando todo lo que Mariana había dicho. El químico, el propósito, los riesgos, todo apuntaba a una conclusión. Sofía no había nacido completamente ciega, y las gotas habían empeorado su condición. Ricardo se sentó de nuevo, visiblemente afectado. «Confié en él», murmuró. «Seguí cada instrucción». Isabel le extendió la mano sobre la mesa. «Tú no lo sabías, pero ahora lo sabemos». Ricardo asintió lentamente. «Entonces tenemos que encontrarlo. Tenemos que saber por qué hizo esto. Primero a viejos colegas, luego a consultorios médicos en el estado y, finalmente, a la Junta de Licencias». Todos le dieron el mismo tipo de respuesta. El doctor Mateo Vargas no había ejercido la medicina en años. Su licencia había sido suspendida después de una serie de demandas que involucraban a otros niños.
casos que nunca habían llegado a las noticias nacionales, pero que eran lo suficientemente serios como para sacarlo de la profesión. En cada caso, las familias habían reportado recetas extrañas, diagnósticos inconsistentes y daños a largo plazo. Ricardo sintió náuseas. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado realmente el tratamiento que Sofía estaba recibiendo después de la muerte de su esposa. Simplemente había aceptado lo que el médico decía, confiando en su palabra sin pensar más a fondo. Ahora entendía que esa confianza se había roto de la peor manera posible. Isabel continuó su propia investigación en línea, encontrando algunos artículos en blogs oscuros y foros escritos por padres enojados. Una publicación mencionaba que Vargas se había ido de la ciudad en silencio, evitando los tribunales al llegar a acuerdos privados. Cuanto más aprendían, más claro se volvía. Se había desvanecido. Ricardo e Isabel se sentaron en silencio esa noche, ambos abrumados. Sofía dormía arriba sin saber la tormenta que ahora se desataba en torno a su pasado. Ricardo sostenía el informe del laboratorio en una mano y una foto de Sofía en la otra. «Le robó años», dijo en voz baja. «Años en los que podría haber estado viendo, aprendiendo, viviendo». Isabel asintió, su voz tranquila pero firme. «Pero ya no está perdida, lo está recuperando lentamente». Ricardo la miró, y por primera vez la dureza en su rostro pareció desvanecerse. «Tú la salvaste», dijo. Isabel negó con la cabeza. «Todavía tenemos un largo camino por recorrer». Ricardo estuvo de acuerdo. Prometió que seguirían buscando a Vargas, incluso si tomaba meses. Necesitaban un cierre, necesitaban justicia, pero sobre todo necesitaban reconstruir el futuro de Sofía sobre bases honestas. Esta vez, mientras la noche se asentaba, ambos sintieron el peso de lo que se había descubierto. La verdad finalmente había salido a la luz, y a partir de este momento no había vuelta atrás. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Ricardo e Isabel acordaron que era hora de hablar. La verdad sobre el doctor Vargas no podía permanecer oculta. Ricardo contactó a un periodista en 1900, quien había confiado en el pasado, alguien conocido por su periodismo cuidadoso y respetuoso. Juntos comenzaron a organizar registros médicos, resultados de pruebas y todos los documentos que demostraban que a Sofía se le había administrado medicación peligrosa durante años. Isabel también escribió una declaración sobre su descubrimiento y participación. No querían fama ni drama, solo querían que se expusiera la verdad para que ningún otro niño sufriera lo mismo. Pero poco después de que la historia se compartiera con el periodista, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al día siguiente apareció un nuevo artículo en línea, no sobre Vargas, sino sobre Ricardo. El titular sugería que había ignorado el consejo profesional para el tratamiento de Sofía durante años y que había rechazado terapias importantes. Lo pintaba como un padre descuidado. Ricardo estaba conmocionado. Nada de eso era cierto. Isabel intentó contactar al periodista, pero dijeron que el artículo no provenía de ellos. Alguien había filtrado información falsa para desacreditar a Ricardo antes de que saliera la historia real. Mientras intentaban controlar la situación, las cosas empeoraron. Isabel comenzó a recibir mensajes extraños en su teléfono de un número desconocido. Al principio eran vagos, diciendo cosas como «deberías detenerte, no es asunto tuyo», pero luego se volvieron más directos. «Mantente al margen de esto o nos aseguraremos de que te arrepientas». Isabel se lo dijo a Ricardo de inmediato.
Él quería llamar a la policía, pero Isabel no estaba segura de si eso ayudaría. No había nombre ni rostro detrás de las amenazas. Ambos se dieron cuenta de que alguien no quería que la verdad sobre el doctor Vargas se hiciera pública. Quizás era el propio doctor, quizás alguien conectado con él. De cualquier manera no podían retroceder. El equipo legal de Ricardo comenzó a investigar la fuente de los artículos de noticias falsas. Contactaron a los proveedores de alojamiento web y rastrearon direcciones IP, pero todo conducía a servidores privados o fuentes no rastreables. La situación era estresante, pero dejaba una cosa muy clara. Alguien tenía miedo de lo que estaban a punto de revelar. Ese miedo significaba que la verdad era aún más importante de lo que pensaban. A pesar del caos que ocurría afuera, algo asombroso estaba sucediendo dentro de la mansión. Sofía había sido llevada a una reevaluación completa de la visión por un especialista de confianza. Los resultados confirmaron lo que Isabel y Ricardo ya sospechaban. Sofía tenía visión funcional parcial. Su vista no era perfecta y probablemente nunca sería completamente normal, pero podía detectar luz, identificar formas y reaccionar al movimiento. El especialista explicó que con sesiones regulares de estimulación visual, Sofía podría mejorar su capacidad para procesar lo que veía. Isabel y Ricardo establecieron actividades diarias para ayudar con eso. Usaron juguetes coloridos, juegos basados en el movimiento y pasaron tiempo en habitaciones soleadas. Sofía respondió bien. No parecía asustada ni confundida, solo curiosa. Señalaba los colores cuando se le pedía, seguía objetos en movimiento con los ojos e incluso comenzó a reconocer las diferencias entre el día y la noche. Estos pequeños cambios llenaron la casa de una nueva energía. El personal, antes silencioso y reservado, ahora sonreía más a menudo. Había una sensación de esperanza de nuevo. Sofía estaba demostrando que todos estaban equivocados. Estaba aprendiendo a ver poco a poco. Una tarde, Isabel colocó un juego de crayones y papel frente a Sofía. No explicó mucho, solo le dijo que esos eran colores y que podía hacer lo que quisiera con ellos. Sofía tocó cada crayón sintiendo su forma. Luego eligió el amarillo y lo presionó contra el papel. Insegura al principio, la línea que dibujó fue temblorosa, desigual, pero fue la primera. Isabel observó de cerca. Sofía siguió dibujando líneas lentas y dispersas por la página. Cuando terminó, sonrió y levantó el papel. ¿Está bien?, preguntó. Isabel la abrazó con fuerza. No se trataba del dibujo, se trataba de lo que significaba. Esta era una niña que hace solo unas semanas no hablaba mucho y apenas reaccionaba a nada. Ahora se estaba expresando de una manera nueva. Ricardo entró y vio el dibujo. No habló al principio, se arrodilló a su lado y dijo, «Es hermoso». Sofía sonrió de nuevo y comenzó a dibujar otro. Se convirtió en una nueva rutina diaria. Dibujar, explorar colores y comprender lentamente el mundo que la rodeaba. Fuera de la mansión, la presión continuaba. Se publicaron más artículos en línea acusando a Ricardo de ser descuidado con decisiones comerciales pasadas. Uno incluso afirmó que Isabel había fingido el progreso de Sofía para llamar la atención. Sabían que nada de eso era real, pero eso no impedía que la gente lo leyera. Las cuentas de redes sociales conectadas a las antiguas clínicas de Vargas permanecieron en silencio, sin confirmar ni negar nada. La campaña de desprestigio había sido claramente planeada, y ahora el equipo de Ricardo creía saber por qué. Alguien temía una demanda o una exposición pública. Incluso con las mentiras difundiéndose, Ricardo e Isabel se negaron a ceder. Continuaron avanzando con su historia, compartiendo documentos verificados con equipos legales y juntas médicas. Isabel también se reunió con otras dos familias que tenían sospechas sobre los tratamientos pasados de Vargas.
Sus hijos habían experimentado problemas similares. Esa información le dio a Isabel más confianza de que no estaban solos. Habían descubierto algo más grande que el caso de Sofía. Era un patrón y tenía que ser detenido, pero también acordaron no apresurarse. El bienestar de Sofía era lo primero y la protegerían sin importar qué. A pesar de todo lo que intentaba detenerlos, el mundo de Sofía estaba creciendo. Comenzó a nombrar colores por su cuenta: rojo, azul, verde. Su favorito era el amarillo. Dijo que la hacía sentir feliz. Isabel continuó leyéndole, señalando dibujos y ayudándola a trazar formas con sus dedos. Ricardo se unía a ellos cada noche y los tres formaron una rutina tranquila que trajo calma en medio de la tormenta. La mansión ya no se sentía tan solitaria. Todavía había desafíos que enfrentar, amenazas, mentiras y riesgos legales, pero no parecían tan pesados con Sofía riendo y mostrando sus dibujos con orgullo. Su progreso les daba fuerza. En uno de sus dibujos escribió su nombre por primera vez con ayuda. Isabel lo pegó en la pared de la cocina. «Esto es solo el comienzo», dijo Ricardo. Estuvo de acuerdo. Todavía tenían un largo camino por delante, pero ya no le tenían miedo. Los ataques vendrían y se irían, pero la verdad que habían descubierto no podía ser borrada. Y Sofía, una vez creída perdida en la oscuridad, finalmente estaba viendo su futuro. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Inocento. Emociones. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo, y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Con todos los informes de laboratorio, testimonios y documentos recopilados, Ricardo e Isabel decidieron que finalmente era hora de tomar medidas formales. Programaron una reunión con la oficina del fiscal del distrito. Ricardo no usó sus conexiones ni abogados. Entró como cualquier otro ciudadano. Isabel lo acompañó llevando una carpeta con todos los informes impresos, incluidos los resultados de toxicología, el historial de recetas y los testimonios de las otras familias que habían experimentado situaciones similares. Fueron recibidos por un fiscal joven, pero serio, que escuchó atentamente mientras explicaban lo que le había sucedido a Sofía. Cuando surgió el nombre del doctor Mateo Vargas, el fiscal levantó una ceja. «No son los primeros en mencionarlo», dijo. Esa única frase les dio esperanza a Ricardo e Isabel. Durante las siguientes semanas, la oficina del fiscal del distrito comenzó su investigación. Se hicieron llamadas telefónicas, se solicitaron registros y se emitieron citaciones. Entonces se descubrió algo impactante. El doctor Vargas había firmado contratos privados con compañías farmacéuticas. Estos acuerdos le daban acceso a compuestos experimentales, muchos de los cuales nunca habían pasado por los ensayos clínicos adecuados. Los archivos revelaron que el doctor Vargas había utilizado su posición como especialista pediátrico para realizar ensayos no oficiales en niños, prescribiendo tratamientos oculares que aún no estaban aprobados. A cambio, recibió bonificaciones financieras, viajes y compensaciones por debajo de la mesa de las empresas que financiaban los estudios. Algunos de los contratos estaban encriptados, pero los investigadores pudieron hacer coincidir los códigos de producto de las compañías farmacéuticas con los ingredientes encontrados en las gotas para los ojos de Sofía. Estaba todo allí: fechas, nombres, transacciones, incluso firmas. Ricardo estaba furioso, Isabel estaba asqueada. Habían sospechado algo malo, pero no este nivel de engaño. Cuando esta evidencia salió a la luz, el fiscal del distrito aprobó la apertura de un caso penal formal. Poco después, los medios de comunicación recogieron la historia.
Al principio comenzó en las noticias locales. La visión de una niña, bloqueada por ensayos de drogas ilegales. Pero luego siguieron los medios nacionales, se solicitaron entrevistas, los titulares se extendieron y con la historia ganando atención, más familias comenzaron a presentarse. Padres que habían visto cambios inexplicables en la visión de sus hijos comenzaron a hacer preguntas. La verdad finalmente había salido. La reacción del público fue intensa. Los foros en línea se llenaron de padres compartiendo historias similares. Algunos describieron cómo a sus hijos les recetaron las mismas gotas por Vargas y no habían mostrado mejoría o incluso habían empeorado los síntomas. Unas pocas familias dijeron que habían intentado denunciarlo en el pasado, pero fueron ignoradas o presionadas para guardar silencio. Ahora, con los ojos de la nación puestos en el caso, el silencio ya no era una opción. Isabel se convirtió en una portavoz inesperada. Los reporteros le pidieron entrevistas y aunque al principio estaba nerviosa, aceptó hablar. No quería fama. Solo quería decir la verdad. Habló de cómo conoció a Sofía, lo que había observado y cómo pequeños detalles la llevaron a cuestionarlo todo. Su manera tranquila y honesta de hablar conmovió a la gente. Los espectadores la vieron no solo como una cuidadora, sino como alguien que había hecho lo que nadie más se atrevió. Su rostro apareció en pantallas de todo el país, con titulares como «La niñera que descubrió la verdad» e «Isabel Reyes, una voz para los sin voz». Su vida había cambiado por completo. Ricardo también recibió atención, pero evitó el centro de atención tanto como fue posible. Asistió a las audiencias judiciales y dio declaraciones a los investigadores, pero no quería convertirse en el centro de la historia. Para él se trataba de Sofía y de todos los niños que habían sido heridos. Su culpa era profunda. Durante años había confiado en Vargas sin cuestionarlo. Había creído que la ceguera de su hija era inmutable, pero ahora, cada día que pasaba con Sofía, le recordaba cuánto le habían robado. Aún así, algo había cambiado en él. Ya no era solo un padre afligido, era activo, alerta e involucrado. Se aseguró de que Sofía recibiera la mejor terapia visual disponible. Siguió cada actualización del caso y en momentos de tranquilidad habló con Isabel no solo como una cuidadora, sino como alguien a quien admiraba profundamente. Ella había hecho lo que él no pudo, respetaba su fuerza y su persistencia. Lentamente, sin planificarlo, comenzó a crecer un vínculo entre ellos. No fue romántico al principio, pero fue constante, fue real. En casa, Sofía continuó progresando. Su visión no era perfecta, pero estaba aprendiendo rápido. Ahora podía reconocer objetos simples, combinar colores y seguir movimientos en habitaciones bien iluminadas. Era más conversadora. Hacía preguntas sobre cosas que no había podido experimentar antes. ¿Ese es el color azul?, preguntaba señalando el cielo. ¿O qué forma es esa?, mientras tocaba el borde de un libro. Isabel y Ricardo respondían a cada pregunta con cuidado. Crearon una rutina estructurada que incluía juegos, dibujos, ejercicios visuales y tiempo de lectura tranquila. La atmósfera en la mansión era completamente diferente de lo que había sido meses atrás. Ahora había risas y movimiento y un sentido de propósito. Los miembros del personal estaban más relajados. La casa ya no se sentía como un museo, se sentía como un hogar. En varias ocasiones, Isabel se encontró sonriendo a Ricardo durante la cena y él le devolvía la sonrisa sin decir nada, pero entendiéndolo todo. Ya no se trataba solo de Sofía. Su lucha compartida por ella había creado algo más profundo entre ellos, algo que aún no necesitaba ser explicado. Para cuando el caso fue oficialmente a juicio, el apoyo público era fuerte. Docenas de familias testificaron.
Las compañías farmacéuticas negaron su participación al principio, pero la evidencia hizo imposible ocultarla. El doctor Vargas, finalmente localizado en otro estado bajo una identidad falsa, fue arrestado y llevado a juicio. Su juicio se convirtió en un símbolo de la importancia de la ética médica. Isabel testificó con calma, claridad, explicando sus descubrimientos y acciones paso a paso. Ricardo también testificó, admitiendo su confianza ciega y su fracaso en cuestionar a Vargas antes. El tribunal respetó su honestidad. Sofía no compareció en el tribunal, pero sus dibujos fueron presentados como parte de la evidencia. Prueba de progreso. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad, se sintió como si la justicia finalmente hubiera llegado. La multitud fuera del juzgado aplaudió. Ricardo e Isabel no celebraron públicamente. Condujeron a casa en silencio, pero con una paz tranquila en su interior. Esa noche, Sofía le mostró a Isabel un dibujo de 3 figuras de palo tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo. Isabel sonrió. El camino había sido duro, pero lo habían logrado juntos, y apenas estaban comenzando. El doctor Mateo Vargas fue oficialmente condenado. El tribunal lo encontró culpable de prácticas médicas ilegales, incluido el uso de medicamentos no aprobados en niños sin el consentimiento adecuado. Fue sentenciado a prisión y las empresas involucradas fueron multadas y se les prohibió producir compuestos similares. La noticia de la condena se extendió por todo el país. El caso había concienciado a miles de familias y se hicieron cambios en la forma en que se aprobaban y supervisaban los ensayos médicos. Pero para Ricardo, Isabel y Sofía, la parte más importante fue que finalmente había terminado. El capítulo del miedo y el silencio había concluido. Ahora podían centrarse por completo en la curación. Ricardo dio un paso atrás en su negocio y pasó más tiempo en casa. Isabel permaneció plenamente presente, continuando guiando a Sofía con paciencia y amor. Y Sofía, que una vez se sentó en silencio, sosteniendo un oso de peluche, ahora avanzaba. Con la ayuda de un especialista en desarrollo infantil, fue oficialmente inscrita en una escuela primaria regular con un plan de aprendizaje personalizado. Fue el comienzo de una nueva vida, una llena de movimiento, gente y colores brillantes. Los primeros días en la escuela fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Sofía nunca había estado en un aula antes. Isabel la acompañó a conocer a la maestra, que ya había leído su expediente y sabía sobre el progreso de su visión. Presentaron a Sofía a la clase, dándole tiempo lentamente para adaptarse. Al principio se mantuvo callada y cerca de Isabel, insegura del ruido y el movimiento constante a su alrededor. Pero en unos pocos días, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a responder preguntas, a levantar la mano y a unirse a actividades grupales. Estaba fascinada por cosas que otros niños daban por sentadas, como los colores en la pizarra, los dibujos en los libros e incluso la forma en que la tiza dejaba marcas en el pizarrón. Isabel la recogía todas las tardes y Sofía hablaba sin parar de camino a casa. «¿Sabías que el azul y el verde son mis favoritos juntos?», dijo una vez. Sus palabras salían más rápido, sus ojos más brillantes. Ricardo escuchaba con orgullo cada noche. La niña pequeña, que una vez temió que nunca se relacionaría con el mundo, ahora era parte de él por completo. Los meses pasaron rápidamente. Sofía hizo nuevos amigos y continuó mejorando en todas las materias, especialmente en arte. Sus maestros dijeron que tenía una forma única de entender las formas y los colores. Isabel a menudo encontraba bocetos metidos en su mochila, casas, animales, rostros, a veces solo remolinos de colores abstractos. Cada dibujo contaba una historia. En casa, Ricardo convirtió una de las habitaciones en un mini estudio solo para ella.
Tenía estantes llenos de pinturas, lápices y papel. Sofía pasaba horas allí después de la escuela. Le gustaba trabajar con música, generalmente algo suave de fondo. Isabel se sentaba cerca, a veces ayudando con los materiales, pero principalmente solo observando. Sofía ya no necesitaba dirección. Había encontrado su ritmo. Entonces, un día llegó una carta oficial. Era de una fundación nacional para niños. Sofía había sido seleccionada para recibir una medalla especial, un honor otorgado a niños que habían mostrado fortaleza en situaciones difíciles. Junto con la medalla, sería nombrada embajadora de la infancia resiliente, animando a otros niños a seguir adelante sin importar qué. La ceremonia se llevaría a cabo en un gran evento en la ciudad. Llegó el día de la ceremonia. Isabel ayudó a Sofía a ponerse un suave vestido amarillo, su color favorito. Ricardo llevaba un traje oscuro, pero tenía un alfiler de flor en el mismo tono que el vestido de Sofía. Llegaron temprano y fueron guiados al backstage. Otros niños también recibían honores, pero el nombre de Sofía era el último en la lista. El anfitrión del evento dio un cálido discurso sobre los niños que superan comienzos difíciles. Cuando llamaron el nombre de Sofía, caminó con calma por el escenario de la mano de Isabel. El aplauso fue fuerte y lleno de amor. Un voluntario le colocó la medalla suavemente alrededor del cuello. Entonces sucedió algo inesperado. El anfitrión se dirigió a la audiencia y dijo que tenían un reconocimiento más que dar a la mujer que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo, que creyó en la luz cuando todo parecía oscuro. Hoy reconocemos a Isabel Reyes como la madre adoptiva y guardiana de por vida de Sofía. Isabel se quedó helada por un momento, sorprendida. Luego dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Sofía la abrazó con fuerza. La multitud se puso de pie y aplaudió de nuevo. Fue un momento que nunca olvidarían. Pasaron los años. Sofía se convirtió en una adolescente segura de sí misma con un propósito claro. Siguió dibujando, pintando y aprendiendo más sobre arte cada día. Sus maestros la describían como centrada, amable y talentosa. Usó su historia como motivación y a menudo hablaba con otros niños que pasaban por momentos difíciles. Para cuando cumplió 18 años, Sofía había sido aceptada en una academia de arte. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, pero Isabel y Ricardo permanecieron cerca. La visitaban a menudo y la ayudaron a montar un estudio de verdad. Sofía comenzó a trabajar en una serie de pinturas inspiradas en su infancia. Quería mostrar su viaje, no solo el dolor, sino también el descubrimiento y la alegría. Unos años más tarde, celebró su primera exposición de arte pública en una galería local. Presentaba 15 pinturas, cada una con el nombre de un momento que cambió su vida. Amigos, maestros e incluso el periodista que una vez contó su historia vinieron a verla. La galería estaba abarrotada. Sofía se paró frente a un micrófono y se preparó para dar un breve discurso. Miró a la audiencia, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era tranquila y firme. Agradeció a sus maestros, amigos y seguidores. Luego hizo una pausa y miró a Isabel, que estaba de pie junto a Ricardo cerca de la primera fila. La gente a menudo me pregunta cuándo vi la luz por primera vez, dijo Sofía. Esperan que hable de linternas o de la luz del sol o de mi primer dibujo. Pero la verdad es que la primera luz que vi no vino de mis ojos, vino de su corazón, señaló a Isabel. La sala quedó en completo silencio por unos segundos. Isabel se cubrió la boca, conmovida hasta las lágrimas. La multitud comenzó a aplaudir lentamente, algunos ya llorando. Ricardo pasó su brazo alrededor del hombro de Isabel. Esa noche, la galería permaneció llena hasta el cierre. El arte de Sofía se vendió rápidamente, pero más que los colores o las pinceladas, la gente vino por la historia detrás de él, una historia de verdad, amor y segundas oportunidades. Y en el centro de todo,
estaba Sofía. Ya no solo la niña silenciosa, sino la artista que había aprendido a ver. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.